Fórmulas trigonométricas, parte 2. El proceso que hicimos en la parte 1 se puede simplificar notablemente a través de una regla que vamos a plantear a continuación. Para hallar las funciones trigonométricas en función de una dada, se hace uso de un triángulo rectángulo que estaría inscrito en una circunferencia trigonométrica en el cual uno de los lados es el dato. Al otro lado se le va el valor unidad, por eso lo que acabamos de decir, y el tercero se deduce por el teorema de Pitágoras. Los lados cuyos valores sean la unidad y el dato deben ser aquellos cuyo cociente defina justamente el dato. Así, en el ejemplo, en las fórmulas que desarrollamos en la primera parte, el dato es la tangente de alfa y los segmentos AC y CB definen justamente este dato, ya que es... Acá tenemos el triángulo rectángulo, donde el cateto adyacente es 1, porque esto estaría inscrito en una circunferencia trigonométrica. El cateto opuesto es la tangente de alfa y la hipotenusa, ¿sí? Perdón, le puse la misma letra. Acá ponemos B. La hipotenusa, por el teorema de Pitágoras, es la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más la tangente cuadrado de alfa. Entonces, si en este triángulo rectángulo queremos hacer el seno de alfa, ¿qué es el seno de alfa? El cateto opuesto sobre la hipotenusa o radio vector. ¿Cuál es el cateto opuesto en este caso? La tangente de alfa. ¿Cuál es el radio vector? La raíz cuadrada de 1 más la tangente cuadrado de alfa, que le ponemos más menos. ¿Y qué tenemos? El seno en función de la tangente, que lo acabamos de deducir de otra manera. Fíjense cuánta simplificación. Ahora obtenemos el coseno, ¿sí? ¿Cómo es el coseno? Bueno, el coseno es el cateto adyacente, que en este caso es 1, sobre la hipotenusa o radio vector. Raíz cuadrada más menos de 1 más la tangente cuadrado de alfa. ¿Y qué obtuvimos? El coseno en función de la tangente. Fórmula que deducimos en el video anterior, pero que acá se simplifica muchísimo con esta regla de tipo mnemotécnica. Ahora, ¿qué nos faltaría ver? La secante, ¿sí? La secante, que es la recíproca del coseno. Y la secante es 1 sobre ¿qué? Sobre el coseno de alfa. Y el coseno de alfa es 1 sobre 1, lo acabamos de volver a deducir, más menos la raíz cuadrada de 1 más la tangente cuadrado de alfa. Entonces, 1 sobre la raíz, ¿qué nos queda? Más menos la raíz cuadrada de 1 más la tangente cuadrado de alfa. Por otro lado, podríamos hacer algo parecido, que nos faltaría la cosecante. La cosecante es 1 sobre el seno de alfa, ¿sí? Entonces, el seno de alfa ya lo tenemos. Lo reemplazamos 1 sobre tangente de alfa sobre más menos la raíz cuadrada de 1 más la tangente cuadrado de alfa. Entonces 1 sobre esto queda este cociente invertido. ¿Y cómo nos queda? Más menos la raíz cuadrada de 1 más la tangente cuadrado de alfa sobre la tangente de alfa. ¿Y qué obtuvimos? La fórmula de la cosecante en función de la tangente. Bueno, para obtener todas las funciones trigonométricas en función del coseno, a ver, este es el triángulo rectángulo. Consideramos al radio vector o hipotenusa igual a la unidad. El cateto adyacente coseno de alfa y el cateto opuesto seno de alfa, tal como son las medidas de las funciones trigonométricas en una circunferencia trigonométrica. Entonces, de acá sale que
seno por el teorema de Pitágoras, el seno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de alfa es igual a 1. Si despejamos el seno en función del coseno, nos va a quedar seno cuadrado de alfa igual a ¿qué? A 1 menos el coseno cuadrado de alfa. O sea que el seno de alfa es igual a más menos la raíz cuadrada de 1 menos coseno cuadrado de alfa. La tangente de alfa es muy sencilla. Es el seno de alfa sobre el coseno de alfa. El seno de alfa en función del coseno lo acabamos de ver. Lo sustituimos acá en el numerador. Es más menos la raíz cuadrada de 1 menos el coseno cuadrado de alfa sobre el coseno de alfa. Y obtuvimos la tangente de alfa conociendo el coseno del ángulo alfa. Finalmente, ¿qué nos faltarían? La cosecante en función del coseno, la cosecante es 1 sobre el seno, pero el seno en función del coseno es 1 sobre más menos la raíz cuadrada de 1 menos coseno cuadrado de alfa. Y ahí obtuvimos la cosecante en función del coseno. ¿Qué nos faltaría? La cotangente. La cotangente es 1 sobre la tangente de alfa. La tangente en función del coseno es igual a más menos la raíz cuadrada de 1 menos el coseno cuadrado de alfa sobre el coseno de alfa. 1 sobre este cociente nos entrega este último cociente invertido. Y ahí que obtuvimos la cotangente en función del coseno. Listo. Para finalmente obtener el coseno, ¿sí?, en función todas las funciones trigonométricas en función del seno, se utiliza el mismo triángulo rectángulo y se parte de la identidad pitagórica de la trigonometría que genera este triangulito, y se puede ver que el coseno cuadrado de alfa es igual a 1 menos el seno cuadrado de alfa. O sea que el coseno de alfa es igual a más menos la raíz coseno de alfa igual a más menos la raíz cuadrada de 1 menos el seno cuadrado de alfa. ¿De acuerdo? Bueno, la tangente se va a obtener de manera similar, seno sobre coseno, reemplazando el coseno, la cotangente y la secante, que se dejan propuestos para quienes están viendo este video, de manera que les va a ser muy fácil terminar de completar la tabla con estas últimas explicaciones. Nos vemos en el próximo video, que va a ser la segunda parte de las fórmulas trigonométricas. Gracias por su atención.